Shalom, shalom a todos y a todas. Hoy un plato fuerte, un tema que apasiona, un tema extraordinario, y es el tema de la creación como un templo. Esperamos ser de gran bendición, de gran ayuda a usted para que pueda entender estos misterios extraordinarios que devela la palabra. Voy a decirle de inmediatamente que la creación es un templo y trataré de dilucidar todo este tema de una manera sencilla y luego traer un mensaje práctico para utilizarlo en nuestra vida diaria. Primero quiero leer un texto bíblico. Déjame leer el texto bíblico de Éxodo 25, 8, 9 para iniciar este tiempo. La creación como templo. Le damos la bienvenida nuevamente. Por favor, si pudiera ayudarnos a poder difundir estas verdades en su página de Facebook, a sus amigos, lo agradeceríamos inmensamente. Llame a alguien, toque a alguien, bendiga a alguien con esta palabra. Porque hemos propuesto en este tiempo aprender, ¿no? Aprender lo que la Escritura dice. Quiero iniciar entonces con lo que dice el libro de Éxodo 25, 8, 9, como le dije. Observe que dice el número Hechos 25, 8, 9. Dice, y me harán una casa de santidad, y yo habitaré en ellos de acuerdo a todo lo que yo te muestro. La forma. Otra versión dice el diseño. La palabra hebrea ahí es tanif. Dice del tabernáculo, mishkan, templo, y la forma de todas sus vasijas, así lo harán. Dios está ordenando aquí a su pueblo a que haga el tabernáculo, el templo, conforme al modelo que Dios le está mostrando. Un diseño de las cosas celestiales. Ahora, quiero iniciar diciendo que el tema del templo, por lo general, genera un gran debate. Este tema está salpicado por un montón de preguntas que subyacen inmediatamente cuando hablamos de templo, y que también se espolvorea con más de un poco de controversia. Es un tema conflictivo, es un tema que levanta muchas pasiones. Algunos ven el templo como un edificio que fue destruido en el primer siglo, que se construirá de nuevo para cumplir la profecía de Daniel y Revelación. Otros, por otro lado, piensan que el templo es irrelevante, ya que el sacrificio de Yeshua lo reemplazó. Muchos sostienen que al Yeshua morir en el Calvario, reemplazó el propósito, la importancia del templo. Algunos están también a la espera que aparezca un nuevo templo descendiendo de los cielos, mientras que otros están tomando medidas en este mismo instante para construirlo aquí en la tierra. Algunos ven el templo de manera abstracta, de manera espiritual, mientras que otros lo ven como un edificio físico. Aquellos que no tienen ninguna opinión, por otro lado, se han contentado con dejar todo el tema a los expertos, a los eruditos. Pero en última instancia, mis amados, la cuestión que debe plantearse es la siguiente: ¿cuál es la importancia del templo para los creyentes en Yeshua, el Mesías, hoy día? Es por tanto que la importancia del aprendizaje, del diseño, de la estructura y de la función del templo, mediante fuentes históricas, arqueológicas, de muchos eruditos también, así como también la cultura antigua y su contexto, es muy importante. Es un papel neurálgico para poder comenzar. Conectar el pensamiento del antiguo cercano oriente, los escritos rabínicos y otras fuentes de información académica importantes nos llevará, mis amados, a una perspectiva más amplia sobre la importancia del templo y sus funciones. Es importante bien notar que la escritura habla de muchos templos, habla de varios templos alrededor de toda la literatura bíblica.
todos los cuales son una imagen del templo celestial. El primero de estas representaciones fue el jardín del Edén. Luego tenemos el tabernáculo. Inclusive el arca de la alianza, el arca del pacto, perdón, no, el arca no, el arca de Noé también era una tipología del templo sagrado. Y luego vemos todos los templos, el primero, el segundo y el tercer templo. Y por último, el templo de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo del Eterno. Ahora es importante notar que se nos dice por Ezequiel que el templo había que estudiarlo a profundidad. Y se habla aquí del tercer templo, el tercer templo que será levantado en nuestros días y que sea pronto, yo deseo. Y también acerca de la creación. O sea, la creación, juntamente con este templo, se nos ordena estudiar porque hay un emparejamiento o un entendimiento de conexión entre estos dos elementos. El tabernáculo templo, mis amados, está asociado al sacerdocio, a las fiestas, a los servicios e implementos. Es literalmente una parábola que incluye elementos de tiempo y espacio, cielo y tierra, que nos ha dado Elohim mismo. Finalmente, nosotros tenemos que el mismo Señor, póngame atención, representado como un templo. Y ese es el templo de la Nueva Jerusalén, que está escrito, que se nos es comunicado en el libro de Revelación 21-22. Es importante notar también que dentro de todos los mandamientos, los 613 mandamientos que tiene la Torá, dados por el Eterno, hay solo 90 de estos mandamientos que no tienen que ver directamente con el templo. Después, todos los mandamientos, aparte de estos 90, están unidos y conectados al templo. Por tanto, al oír todo este engranaje, al oír toda esta introducción que acabamos de hacer, el templo es de suma importancia para poder entender las escrituras. Yo diría atrevidamente que el templo es la clave más importante o la clave perdida, el eslabón perdido que el pueblo del Eterno en todas las naciones ha perdido para poder entender todo lo que la Escritura dice. Todo lo que la Escritura dice está fraguado en un contexto de templo. Todo está conectado, todo lo que dice la Escritura, todos los principios importantes que nos comunica la Torá, todos están conectados al templo. Es el templo lo que lo une, es el templo lo que le da el entendimiento preciso de lo que la Escritura quiere comunicar. Ahora, para poder entender esto, yo tengo que entrar en un concepto de una perspectiva que se conoce dentro de la Biblia como la perspectiva espiritual, que hace un contraste muy marcado con la cultura material en la cual nosotros nos encontramos y vivimos en este día. Entonces yo tengo que tratar de definir estos conceptos para que usted entienda, ya que la Biblia fue entregada basada en una perspectiva espiritual, no material. Entonces, a diferencia de la perspectiva material que está entendida de la ciencia moderna, la Biblia, el lenguaje de la creación, los principios eternos, que son principios celestiales, no intentaron nunca describir la realidad en términos de átomos, de energía y de causalidad mecánica. En cambio, la mayoría de las culturas antiguas, incluyendo la cultura de Israel, percibían el mundo, o sea, su cultura y su percepción del mundo, su cosmovisión, lo vieron en términos de principios espirituales, como ángeles, como monstruos marinos, misteriosos, como cielo, tierra, como demonios, como espacio, tiempo. Que es una perspectiva totalmente diferente a la perspectiva científica moderna en la cual nosotros vivimos y entendemos todo. En otras palabras, yo no puedo ir a la escritura para poder entender lo que está comunicando desde el punto de vista y la
XXI. Antes de interpretar el libro de la vida, y principalmente donde nos introduce la creación en Génesis 1, 2 y 3, es importante, mis amados, comprender por qué nuestra cosmovisión actual es tan diferente a la del pasado. Yo tengo que ecualizar y tengo que dirigirme a entender cómo pensaban los antiguos. La cosmología científica y la cosmología espiritual o antigua ven la realidad desde perspectivas completamente diferentes. La primera ve la vida desde una perspectiva o en términos de implicaciones prácticas y materiales. Y la antigua o la espiritual, la bíblica, ve la vida en términos de significado más alto, en otras palabras, basado en el propósito que tiene la creación. La primera, la científica, es la especialidad de la ciencia moderna, que conceptualiza, que enmarca todas las cosas, mis amados, en términos de materia sin sentido y causalidad sin sentido. La segunda es la especialidad de la espiritualidad. Es la que abarca y la que comunica la palabra de Dios, la Torá, que interpreta cada fenómeno como la manifestación de la verdad espiritual. Al interpretar la realidad, cada una de estas visiones del mundo plantea sus propios tipos de preguntas. Por ejemplo, cuando se mira una planta desde una perspectiva material, se puede plantear las siguientes preguntas. ¿De qué está hecha esta planta? ¿Y cómo funciona? Sin embargo, es totalmente diferente cuando la visión bíblica aborda la vida, la realidad. Cuando se mira la planta desde la perspectiva espiritual, se podrían hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado de esa planta? ¿Qué verdad superior encarna? ¿Puede ver la diferencia? No es sorprendente entonces que estas preguntas tengan poco o nada en común, mis amados. Lo que demuestra la naturaleza distinta de las cosmovisiones. Dicho esto, nuestro objetivo es que usted pueda entender el pensamiento bíblico tal cual como fue revelado. Para poder entender este principio de la creación como un templo, tengo que pensar como pensaba la Biblia antiguamente. Entonces, por tanto, debemos de redescubrir la cosmovisión espiritual perdida en nuestro siglo XXI y al interpretar la Biblia en consecuencia. Para ese propósito debemos mirar el mundo desde una perspectiva, desde un punto de vista, desde una perspectiva muy diferente. Y a poder ver la realidad tal cual es, no como átomo, no como energía sin sentido, sin propósito, sin ninguna verdad superior que la encarna, sin significado, sino, mis amados, como la verdad espiritual realmente expresada por el Eterno desde la eternidad. Desde una perspectiva materialista, la ciencia ha desacreditado la mayor parte de la cosmología bíblica. El descubrimiento científico ha dejado intacto el nivel más alto de la interpretación bíblica. Además, este nivel es el único que verdaderamente importa desde una perspectiva espiritual porque encapsula, mis amados, agrupa completamente el significado de la humanidad dentro de la creación. Es entendiendo esta perspectiva que podemos entender el papel que debemos jugar nosotros como seres humanos. Yo le invito a que usted pueda seguir aquí y redescubra este punto de vista, no solamente con esta charla que vamos a dar hoy, sino que usted indague en estas verdades. Debemos pretender que nuestros ojos no están equipados con miles de microscopios y de telescopios y que nos importa muy poco los quarks y los quasares. Además, necesitaremos reposicionarnos en el pensamiento espiritual, ya en el tiempo y en el espacio, mirando más allá
de los puntos heliocéntricos y geocéntricos y volcarnos, mis amados, a una, como se le llama, una cosmovisión antigua, bíblica, que es espiritual, para descubrir, como se conoce dentro de la cosmología antigua, que el concepto espiritual de la vida es dentrocéntrica. Vivimos dentro de la divinidad del Eterno. Eso fue lo que Pablo nos declaró cuando estaba en Atenas, ¿se acuerda? Cuando dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él estamos. En otras palabras, el Eterno es el lugar. No es coincidencia que los sabios del pueblo de Israel, los jajamín, el Hazal y la tradición del pueblo de Israel, conoce al Creador como el Macón, ya que el Macón es uno de los nombres con que se conoce a la deidad. Él es el lugar. Él es el lugar del mundo. El mundo no lo sostiene a él. Al revés, el mundo está dentro de él. Entendiendo esto, podemos entender que la divinidad, cuando se reveló, creando todo lo que existe, el cielo y la tierra, lo que estaba haciendo era creando, estableciendo, inaugurando su propio templo. Esto es muy importante. Entonces, permítame entonces comunicar otro principio importante. Para poder entonces comprender mejor esta verdad, necesitamos entonces reconstruir el lenguaje de la creación. La creación tiene un lenguaje. La creación tiene una manera como el Eterno comunica sus verdades. Y es a través de un símbolo, a través de un concepto que se llama microcosmos. En otras palabras, lo macro, que es Él, que Él es el templo, Él es el lugar, lo comunicó en la parte física a través de miniatura, de microcosmos o microuniversos. Es importante que usted lo entienda. Y hay mucha tipología y simbolismo dentro de la escritura que nos comunica estas verdades. Pero que nos comunica también que todo lo que fue creado fue hecho de algo, de un modelo, por así decirlo, verídico, real, que está en los cielos. Y es el mismo Dios. Pónganme mucha atención. Es el mismo Adonai. La Biblia nos indica de que Moisés fue atrapado en la Shejinah del Eterno en los versículos de Éxodo 24, versos 15 al 18. Mientras que en la presencia de Elohim, o sea, en el cielo, a Moisés se le mostró elementos celestiales. Está diciendo algo extraordinario porque Dios está diciendo que la tierra es un espejo de las imágenes celestiales, de lo que hay en el cielo. Dios le muestra entonces dentro de la Shejinah, en otras palabras, lo entró en una dimensión espiritual para que me entienda, y le mostró el modelo celestial. Y le dijo a él que lo edificara, que lo construyera de esa manera. Por tanto, estos elementos celestiales son los que él iba a utilizar para poder edificar como patrón sus contrapartes terrenales. En otras palabras, es el principio de que como es arriba, es abajo. Todo lo que hay abajo es un reflejo de todo lo que hay arriba. Todo lo que existe en la creación visible es un cuadro, un templado, una representación exacta de lo que hay arriba. Por eso dice el libro de Éxodo 25, 8, 9 lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré, oye la palabra, habitaré en medio de ellos. Note esa palabra importante, habitaré, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño, vio, el modelo, el tanif del tabernáculo, del Mishkan, y el diseño de todos los utensilios, así lo harán. Es la misma idea que Pablo utiliza en el libro de Hebreos. Nos da la misma cosa, nos da la misma idea. Hebreos 8:5 dice, cuáles sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, todo lo que es creado en la tierra, y más específicamente el templo, es una representación figurativa, una sombra fidedigna de la imagen celestial, de la cosa celestial, como dice el libro de Hebreos. Dice como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Amado, tengo que hacer un paréntesis, aquí hay que hacer las cosas. Usted tiene que entender, y yo hoy en este día, que el Dios quiere que usted haga todo conforme al modelo que Él estableció, no conforme al modelo que usted quiere, no conforme al modelo que usted desea. Hay un modelo celestial, hay una manera celestial, hay un protocolo celestial, hay una imagen celestial, hay una figura, una sombra celestial, la cual Dios quiere que usted mire y edifique su vida de acuerdo a ese patrón. Es la única manera en la cual la morada del Eterno habitará en su vida. No hay otra manera, no hay otra forma. Es importante que usted pueda ver también, mis amados, que dentro de los escritos rabínicos de la cultura hebrea se afirma que el tabernáculo, templo y su mobiliario y todo lo que existió dentro de esa estructura sagrada son de hecho una imagen del cielo. El libro del Zohar HaKadosh, en su sección número 2, de su parte, en su comentario de Shemot, en la página 149, dice lo siguiente: la estructura del tabernáculo, dice, corresponde a la estructura de los cielos y la tierra. Vio, el tabernáculo era una estructura que correspondía fielmente al cielo y a la tierra. El Zohar también en la página 231 de la misma sección de Shemot, de Éxodo, dice lo siguiente. Dice, ahora el tabernáculo debajo, usted ve que como es arriba, es abajo. Dice, fue hecho de igual modo que el diseño del tabernáculo supernal en todos sus detalles. Para el tabernáculo en todas sus obras, abrazó todas las obras y logros del mundo superior, dice, e inferior, con lo que la Shejinah, la morada de Dios, la presencia divina, se hizo habitar en el mundo, tanto en las esferas superiores como en las inferiores. Wow, esto es una declaración poderosísima que usted tiene que tomar en cuenta. Pero yo quiero seguir avanzando en esto. También el tratado Menachot, en el capítulo 29a del Talmud, dice algo extraordinario también. Dice, fue enseñado por el rabino Yosef ben Judá que un arca de fuego y una mesa de fuego y un candelabro de fuego descendieron del cielo, y estos Moisés vieron y se reprodujeron tal como está escrito, y vieron que los hará según su modelo que se te muestra en el monte. Dirás lo mismo del tabernáculo, porque está escrito, y hará subir el tabernáculo según su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí está escrito según su forma, mientras que sigue su patrón. Eso dice el tratado Menachot. El tratado también Ahijá, en el capítulo 12, parte B, también nos dice, Zebul es aquel en el cual se construyen Jerusalén, dice la celestial, y el templo celestial y el altar. Y Miguel, el gran príncipe, se levanta y ofrece una ofrenda, porque te dice, de seguro te he construido casa de habitación. La palabra que usa aquí es Zebul. Y continúa diciendo, un lugar, Macón, para que habites para siempre. Y de donde derivamos que se llama cielo, porque está escrito, miren desde el cielo y mira, y aún desde tu morada santa y gloriosa. Eso dice el tratado Hagigá del Talmud. Mis amados, esto es un concepto muy poderoso. El cielo fue representado en todo lo que hay en la tierra, especialmente ese espacio sagrado llamado templo, llamado tabernáculo, llamado espacio sagrado, la cual quería, dentro de la naturaleza de la creación,
albergar un espacio para que la divinidad pudiera habitar en ese lugar. Esta es la idea de todo, que la divinidad habitara en ese lugar, que morara en ese lugar, ya que la idea de Dios es que usted more con él y que de que él more con nosotros. Esa es la idea de Dios en crear todo lo que ha creado. El mismo concepto se demuestra también cuando se le habla a David y cuando él recibe la idea del diseño celestial del templo que iba a construir él, pero que luego le dio la responsabilidad a su hijo Salomón, la cual el Eterno eligió para poder edificarlo. El Zohar HaKadosh, en la porción Shemot 2, en la página 164a, dice: entonces él comenzó a exponerles este verso, una canción gradual para Salomón. A menos que el Señor edifique la casa, trabajarán en vano para construirla. Si el Señor no guarda la ciudad, el atalaya despierta, pero en vano. Dijo él, fue Salomón quien compuso el salmo cuando construyó el templo. Fue el rey David quien lo compuso acerca de su hijo Salomón cuando Natán vino a él y le dijo que Salomón construiría el templo. Entonces, el rey David mostró a su hijo Salomón como modelo el prototipo celestial del templo. Y al mismo David, cuando lo vio y todas las actividades relacionadas con él, como se establece en la idea celestial de la misma, cantó este salmo con respecto a su hijo Salomón. Esto dice esta sección del Zohar HaKadosh en la porción Shemot. Entonces, claramente podemos ver, mis amados, de una manera precisa, de una manera concisa, que el tabernáculo, ese lugar sagrado, ese lugar es apartado, ese lugar donde la divinidad habita, era un símbolo fidedigno de lo celestial. En otras palabras, la verdadera realidad está en los cielos y fue representada en estos términos en lo terrenal. Ahora, la pregunta que usted podría hacerse hoy y que yo quiero contestar a usted es: ¿qué es un templo? Esto es muy importante. Y aquí voy a citar a varios eruditos que tienen conceptos extraordinarios acerca del templo. Por ejemplo, hay un gran erudito que define el templo como un lugar sagrado y demarcado. Entonces, es por eso que usted puede ver que todos los templos, todos estaban demarcados. Todos tenían un área, estaba liminal, que se separaba. Eran lugares más sagrados que otros. Y tenían diferentes niveles de santidad. Lutwitz dice que es un lugar sagrado y demarcado. Pero dice también que en el lugar, ese lugar sagrado y demarcado, es el lugar donde reside la deidad. Y los rituales del culto se dan. Eso dice Walton, John Walton, un gran erudito. Él dice que en este lugar demarcado es donde reside la deidad y de donde los rituales de servicio, de culto, se realizan. Eso lo dice también Arán. Eso lo dice también un gran erudito de apellido Marshall. Aquí la palabra culto es importante. Se refiere a la experiencia social de la deidad. Ponga atención, a la experiencia social de la deidad, porque hay mucha gente que piensa que Dios no es un ser social. Sí, que aunque Dios es muy sublime, muy apartado, Él se manifiesta para poder tener relación con el hombre. Ese es el concepto de pacto. Perdón, ese es el concepto de templo en las Escrituras. Es el lugar sagrado, apartado, diferente a los lugares comunes. Cuando hablo de común, no estoy hablando de que lo común es malo, sino que es diferente a lo sagrado. Porque lo sagrado tiene una característica, que la divinidad se habita en ese lugar, que la divinidad vive en ese lugar, que la divinidad se relaciona con su hijo en ese lugar, que la divinidad es servida en ese lugar. Y es ahí donde se relaciona, por así decirlo, con
con su hijo, que era en ese momento cuando creó todo Adán, la cual estábamos todos nosotros representados, ya que la primera ocasión en que la palabra Adán aparece habla de humanidad. Cuando usted va al diccionario, usted va a la Torá, a la palabra de Dios, hay varias palabras que se utilizan para describir este lugar sagrado. Y he encontrado, creo que hay como algunas 5 o 6 palabras que hablan acerca de esta verdad. La primera es Mishkan. La primera es Mishkan, que tiene que ver con morada. Pero literalmente significa, tiene la idea detrás de ella, de destrucción del caos, de destrucción de lo improductivo, de lo deficiente, de lo que no produce. Y también tiene la idea de aperturar, abrir un espacio a la actividad de la vida. Eso es lo que el Mishkan significa. Por eso él estableció este lugar sagrado. Este lugar sagrado tiene que ver con disipar lo improductivo, disipar lo que no hace que tú puedas ser una persona productiva, lo que te trae beneficio a tu vida y te introduce a lo que es la vida, una vida próspera, una vida productiva, a una vida eterna que está conectada a la tierra, al templo. Usted ve que todos los conceptos de la Biblia están conectados al templo. Hay otra palabra también que es ajal, que tiene la connotación también de fuerza, de revelación, pero de autoridad y de gobierno. Es como si fuera una revelación. El concepto de esta palabra ajal en la escritura tiene que ver con una conciencia bien clara de un poder y una fuerza revelada por la autoridad máxima que es Hashem, para dirigir los destinos de la tierra. En otras palabras, el templo también era un lugar de gobierno, era el lugar donde el rey del universo se entronaba, ejercía dominio. Es por eso que usted puede ver que estos conceptos de entronamiento, estos conceptos de pacto, estos conceptos de reino están conectados al templo. También hay otro concepto, otra palabra usada, que es Mixdash, que tiene también una connotación también como Mishkan, que es también una puerta que se abre para la destrucción del caos, para la destrucción de lo improductivo, de lo vacío. Y eso es lo que está revelando el libro de Génesis capítulo 1. Vemos cómo el Eterno, al inaugurar su templo, al revelar su templo, su espacio sagrado dentro de la creación, dentro del tiempo, revela una puerta para disipar el caos. Es de ahí donde viene la ideología del templo, que viene de la ideología de la montaña sagrada. Póngame mucha atención. ¿De dónde viene esta ideología de la montaña sagrada? La montaña sagrada viene del entendimiento de los antiguos, de que cuando Dios creó el mundo estaba envuelto en agua, en caos, en la improductividad. O sea, el tema central aquí es la regeneración, para que usted entienda. Para que pueda haber regeneración, Dios tiene que disipar el caos. Y cuando Dios comienza a hacer esa actividad, disipar el caos, podemos ver que Él ordena a las aguas caóticas, inestables, donde no puede uno producir o reproducirse o dar fruto o lograr el propósito por el cual Dios nos destinó. Él la separa y de ahí emerge el primer montículo de tierra. De ahí, de esa ideología, es que viene el entendimiento de la montaña sagrada, ya que los antiguos pensaban, no solamente los israelitas, toda la cultura del Medio Oriente, del cercano Oriente, encendían que todos los templos que ellos tenían eran una tipología de esa montaña cósmica, de esa montaña sagrada. Ahora, ¿qué era la montaña cósmica? La montaña cósmica era el lugar que conectaba el cielo y la tierra. Eso fue lo que descubrió, ¿se acuerda usted? Nuestro padre Jacob, cuando fue a Betel y vio que ángeles
ascendían y descendían, él estaba viendo literalmente el Macón, el lugar sagrado. Era visualizando el templo. Fue en ese mismo lugar donde el templo se edificó. ¿Por qué? Porque era el entendimiento de los antiguos de que esa montaña cósmica, ese montículo sagrado, fue donde Dios por primera vez edificó el templo. Y de ahí fue que se edificó, dicen los antiguos, el Edén. De ahí viene ese concepto de templo. El templo es una representación de esa montaña cósmica que se generó en el principio de la creación. Es importante entender también, para poder tener una profundidad mayor, que cada día de la creación está conectado a los templos sagrados, ya que los templos sagrados son la representación de la creación y la representación de esa montaña sagrada que fue edificada en el segundo día de la creación. Cuando usted estudia los paralelismos que hay entre el templo Mishkan y la creación, son extraordinarios. Por ejemplo, en el primer día está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero por otra parte, dice, Él extiende los cielos como una cortina, el Salmo 54:2. Y en el Mishkan, ¿qué dice? Dice, harás cortinas de cuero y de cabras. Ese es el primer día. Usted ve el paralelo que hay entre Génesis 1 y el Salmo 54, que está citando Génesis 1 con el Mishkan, cuando dice que él hizo cortinas de cuero de cabra. Aquí hay el paralelismo de cortina. El segundo día también dice que el firmamento fue establecido. El firmamento en hebreo es la palabra hebrea raquía. Y ahí se habla, cuando habla de raquía o firmamento, se habla de separar. Entonces separa el Señor el firmamento de las aguas superiores de las aguas inferiores. Eso está en Génesis 1:17. Ahora, del Mishkan dice, separará la parojet o la cobertura. Eso está en Éxodo 26:33. Usted ve la conexión también aquí de separación que hay en el Mishkan y que hay en la creación. Extraordinario. No se queda ahí, el tercer día también. En el tercer día la Biblia dice que se reunieran las aguas. Pero en el Mishkan, o con relación al Mishkan, está escrito en Éxodo 30:18, harás una pileta de cobre, o sea, el lavacro, y colocarás allí agua. ¡Wow! Qué extraordinario poder entender esto de esta manera! Literalmente, entonces, el templo es una representación exacta de la creación. En el cuarto día también dice, en Génesis 1:14, que él hizo las luminarias. Y del Mishkan dice, en Éxodo 25:31, harás la menorá, candelabro de oro, lumbrera también. Ahí está el paralelo, ahí está la conexión. En el día quinto crea las aves. Dice la Biblia que el día quinto él crea las aves, en Génesis 1:21. Pero en el Mishkan dice que uno de los sacrificios que había que traer será el ave. El sexto día también es por igual, fue creado el hombre. Fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Pero en el Mishkan dice que el hombre es nominado como sumo sacerdote, por lo cual no me da un entendimiento inmediato de que Adán era el sumo sacerdote en el templo que era el Edén. ¿Para qué? Para que le sirviera a Dios. Al igual que el sacerdote servía a Dios en el templo, Adán servía a Dios en el templo que era el Edén. Y en el séptimo día está escrito, y se concluyeron, Baijolú, dice la Biblia en el hebreo, Baijolú, los cielos y la tierra. Génesis 2:1. Y en el Mishkan dice, Batejel, dice, se concluyó todo el trabajo. Éxodo 39:32. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Podemos ver el paralelo tan fidedigno que representa
el templo representa la creación. Es por tanto que Dios no habló mucho de la creación, no habló mucho. ¿Por qué usted cree que Él no habló mucho? Él solamente nos da un solo verso, un solo capítulo en toda la Escritura que habla de la creación. Porque el templo, que se habla mucho en la Escritura y que es el tema principal en toda la Biblia, de eso sí él sí se explaya y habla abundantemente. En la creación dice, Vaijal Elohim, Génesis 2:2. Y en el Micán dice, en el día de Jaló, de concluir, número 7:1. En la creación del mundo, acerca de la conclusión del séptimo día, la palabra nos dice, está escrito, y lo santificó. Y lo mismo dice del Micán, y lo santificó. Por tanto, vemos el paralelismo de la creación y el templo en las Escrituras. Entonces, toda la creación, mis amados, es la simbología de los templos. Cada vez que hay un templo, un espacio sagrado, es la representación de la creación, pero también la representación del modelo celestial. Esta es una manera simbólica, poética, de la morada del Eterno, que equivale a su gran morada, que es el universo entero creado por Dios. O sea, donde Dios habita es un templo. Ahora, ¿cuáles son los temas que yo tengo que conocer? ¿Qué debo conocer como tema que pueda yo usar en mi vida? Póngame mucha atención. El templo, Mishkan, tabernáculo, mi amado, nos enseña cómo ser santos. Mi amado, el objetivo total de todo esto es que usted aprenda a ser kadosh. Después de ser un hombre mundano o espiritualmente corrompido e ir de desobediencia a obediencia y de las tinieblas a la luz. Dios quiere que usted aprenda la santidad, lo que es vivir una vida apartada. Para eso creó toda la creación como un templo, para que usted viviera como un santo, apartado. Porque usted fue destinado a vivir un propósito extraordinario de parte de Dios. Ese propósito apartado es la moraleja o la enseñanza de la edificación del templo. El templo también nos enseña, mis amados, paso por paso, así como fue edificando la creación, paso por paso, cómo mantenernos alejados del mundo, cómo mantenernos alejados del pecado, para ser limpios, para ser puros y para ser shalem, perfectos delante de Hashem. Él quiere que usted sea perfecto delante de Él, sin mancha, sin contaminación. Que cada día usted aprenda más a ser kadosh, a ser santo. Y eso es a través de los mandamientos que Él nos ha dado. El templo también nos enseña paso por paso cómo desarrollar una relación íntima con Hashem. Mi amado, él lo anhela, Él quiere estar con usted, pasar tiempo con usted, compartir con usted. Ya que es el propósito del establecimiento del templo, que usted tenga una relación íntima con Él, que usted se acerque a Él. Y ese es el significado de los sacrificios. Los sacrificios son en la metodología dentro de los protocolos divinos de cercanía, de acercamiento a Hashem, al Eterno. El templo, mis amados, revela también las festividades bíblicas, donde Dios nos esboza de una manera detallada, fidedigna, bien clara, el plan de redención de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros. Está cronologizado ahí, si se quiere. Es en la cronología sistemática, paulatina, del crecimiento, del nuevo nacimiento a la madurez, a cómo Dios quiere que tú seas libre y que vivas en la vida como Él ha diseñado, que puedas establecerte como Él ha querido. Ahí vemos las 7 festivales donde nos habla ahí de todo el proceso de redención. Por eso las fiestas, todas las fiestas, están intrínsecamente conectadas al templo. El plan de redención no solamente es que Yeshua muera por ti. No. Y ahí es que nuestros hermanos cristianos se han quedado ahí varados.
Que ellos creen que nada más en la muerte de Yeshua es lo que importa. No, 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 no. Ese es el inicio. Es el fundamento. Eso yo lo entiendo y es cierto. Es el proceso de redención, que eso es gratis. Pero luego viene un proceso que se llama, en la segunda fiesta, que se llama el proceso de santificación. Luego viene la otra fiesta que usted es una primicia para él. Usted se presenta a él limpio, sin mancha, puro. Y luego usted en la cuarta fiesta que se llama Pentecostés, Shavuot, usted se sumerge más en su Torah, en su palabra, en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Luego, si le quedó algo en ese proceso de crecimiento que hizo mal en ese proceso, Dios tiene una fiesta llamada Rosh Hashanah o Yom Teruah, donde Él toca la trompeta y te dice, vuelve, lo que hiciste mal en ese proceso. Tú conoces el proceso de santidad, preséntate ante mí, te has sumergido en mí, pero ahora no ha concluido todo. Necesitas ver que en ese proceso hiciste algo que no es conforme a mi voluntad. Entonces Él toca el shofar para que tú vayas ese día y vuelvas de nuevo a Él y te presentes de nuevo a Él sin nada, para que cuando llegue Yom Kippur, Él erradicar completamente todo proceso de mancha, todo pecado, todo voto que tú has hecho en todo un año. Y por último entramos en Sukkot, donde Él habita con nosotros. Usted puede ver el proceso completo. La salvación, la redención no es una sola cosa. La redención tiene 7 partes. Y por último entramos en la eternidad, que es la reconclusión de la fiesta que acabamos de concluir, que es la fiesta de Simchat Torah, de Shemini Atzeret y Simchat Torah, que significa literalmente regocijo de la Torah. Ya que el pensamiento de Dios siempre ha sido habitar en nosotros. La esencia de un templo es que Él habite con nosotros y nosotros con Él. Y esa consumación se complementa y se concluye en Sukkot, el último día. También es importante notar que el templo, dentro de los temas importantes que me enseña el templo, es que el templo representa el lugar en que Hashem quería habitar con nosotros, por lo cual también nuestro cuerpo finalmente se convierte en un templo. Mi amado, usted y yo somos un templo. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habita en nosotros. Usted entiende ya la importancia de los templos en la Escritura. En las Escrituras apostólicas, mis amados, aprendemos que Hashem quiere habitar en nosotros a través de su Ruach. El tabernáculo de Moshe es un prototipo de nuestros cuerpos, finalmente. Para eso fue creado toda esta ideología, todo este pensamiento de templo en las Escrituras, para darnos el entendimiento de que tú y yo somos el templo de Dios. Y si Él habita en nosotros es porque no hay pecado, porque hemos sido limpiados, nos hemos convertido en Kadoshim, nos hemos convertido en entidades separadas para la gloria de Hashem, para que Él reciba gloria y que pueda complementar y terminar y concluir toda la idea que Él tiene. Yo quiero concluir, mis amados, todo este tiempo extraordinario que hemos tenido. Podría decir muchas cosas más, pero creo que esto he hablado cosas puntuales muy importantes que usted puede aprovechar a su entendimiento escritural. Quiero concluir con 4 templos tabernáculos en nuestras vidas. 4 templos que también podemos verlo como templos que están conectados, mis amados, a la vida espiritual nuestra. El primero que quiero mencionar es nuestra Keilah. Se le llama también iglesia, congregación, sinagoga. Este es el primer templo que yo quiero que usted pueda notar. El primer Mishkan, como dije, es nuestra congregación, que es el lugar donde nuestra familia se reúne para adorar, para crecer, para estar en la presencia de Hashem y aprender de lo que Él tiene que darnos día a día. El Mishkan original estaba hecho de una parte central de madera de shitín, dice la Escritura, y recubierto con oro.
La madera simboliza nuestra voluntad y nuestro interés. La calidad de la madera en nuestra congregación depende de estas dos actividades colectivas del pastor y de los hijos de la casa en la congregación. Esta dinámica debe ser perfecta. Si el pastor, el rabino, tiene mucha voluntad y mucho interés, la mitad de la madera del Mishkan, de esa congregación, será de buena calidad. Si la voluntad y el interés de los miembros, de los hijos de las congregaciones, no es mucha, la segunda parte de la madera no es de tan buena calidad como la primera parte. Y entonces no tendríamos un Mishkan, un templo sagrado perfecto. Mis amados, también el oro simboliza nuestra obediencia, nuestra sumisión a Hashem. Y lo mismo sucede con él. Si tanto el rabino, el pastor, como los hijos de la congregación tienen obediencia y sumisión a Hashem, el oro del Mishkan, de esa congregación, en el espíritu, será de 24 quilates y será de agrado al Eterno. Eso habla de unidad, eso habla de integración, eso habla de sumisión, de cadena de mando, de dar cuenta uno al otro, de servir a Hashem correctamente. Será un oro de 24 quilates, ya que es el oro más puro que existe. Y cuando nosotros caminamos en esta dinámica de padre, hijo, pastor, congregación, estamos edificando un Mishkan de oro puro para la gloria de Hashem. Por tanto, si la obediencia y la sumisión no son aceptables, no nos enfocamos en ella dinámicamente, el oro es de 14 quilates o será de 14 quilates de una muy baja calidad. Si el pastor y la congregación están empeñados en aprender más y más y más cada día de Hashem, en cada reunión, en cada charla, en cada estudio, eso va a formar parte del Mishkan. Va a formar parte del Mishkan de esa congregación. Y de ahí brillará la luz de Hashem, que la iluminará en respuesta a su anhelo de aprender. El Mishkan que está en nuestra congregación es un reflejo, mis amados, de lo que la ofrenda, de lo que ofrenda el pastor y la congregación. Ya que Hashem no va a dar a nadie lo que no desea. Esto tendría que ser motivo de meditación de parte de los pastores, de los rabinos y de sus congregaciones. ¿Qué clase de congregación, mis amados, yo pregunto hoy, deseamos de parte de Hashem? ¿Qué nos falta? ¿Qué deseamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué estamos edificando? ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas como un Mishkan para Dios? Estas son las preguntas que deberíamos hacernos, mis amados. Pero también que deberíamos hacerle a Hashem, a nuestro Dios, y que Él nos conteste para poder pedírselo en oración y construir un Mishkan, un templo en nuestra congregación que refleje su voluntad y la nuestra. Mis amados, el segundo Mishkan que es importante que nosotros construyamos. Mis amados, necesitamos construir un Mishkan conforme al modelo que Él nos ha dado. Y ese es nuestro espíritu, que es el Mishkan interior. Otro tanto sucede, mis amados, con el Mishkan interior, que es el Ruach, que es nuestro espíritu. Nada existe allí que no sea nuestra propia voluntad. Si nuestro espíritu está subdesarrollado, no está dimensionado, no ha crecido, no ha madurado, es porque nosotros no lo hemos alimentado como debería de ser alimentado. Si nuestro espíritu es de madera de inferior calidad, en vez de serlo de oro o de madera de acacia, de chitín, de una manera indestructible, es porque nosotros no hemos hecho el enorme esfuerzo necesario para que esté construido de materiales de mejor calidad.
¿Cuáles son estos materiales? La obediencia, la sumisión, el interés, la pasión, la voluntad de aprender, la voluntad de cambiar nuestro carácter, la voluntad de cambiar nuestra conducta de acuerdo a la voluntad de Hashem, expresada en los mandamientos que Él nos ha dado. Las cortinas de diferentes colores del Mishkan simbolizan nuestras buenas obras, mis amados. Primero, los miembros de la congregación, y segundo, los pobres que Dios envía a tocar el timbre de nuestra casa. Estamos haciendo buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras que nos habla? Que nosotros vivamos en justicia y en bondad, mi amado. La sedaká, la caridad, justicia social. Es una cortina especial en la cobertura del Mishkan interior. Nuestro carácter, nuestro conocimiento, nuestro comportamiento con los miembros de nuestra familia, con los miembros de la congregación, con el mundo no creyente, son las otras cortinas que forman la envoltura exterior del Mishkan y de sus colores específicos. Cuando observamos la menorá de 7 lámparas de aceite, en nuestro espíritu es la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo y de su luz, y la luz de Dios que emana dentro nuestro, que emana en alrededor de nuestra vida, en nuestro cambio progresivo en cuanto a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestro carácter, al moldear nuestras ideas conforme a la verdad, a nuestra cultura que debe ser celestial, a la perspectiva de la vida, la moral, la ética, en nuestro conocimiento también de las cosas espirituales, nuestra comprensión sobre nuestros problemas, sobre la realidad de la vida, la realidad de nuestras familias y la de nuestra congregación. Cuando nosotros pedimos y permitimos que la menorá, mi amado, sea encendida, es el Ruach HaKodesh dentro de usted y las dimensiones, esas 6 dimensiones que tiene el Ruach HaKodesh dentro de nosotros, ilumina nuestras áreas oscuras. Él quiere iluminar nuestras áreas oscuras, mis amados, para que salga a la luz lo que Dios desea sacar a la luz de nuestro pasado o de alguna área todavía que no lo hemos entregado a Él, que no ha sido tocada por Él. El Mishkan, el templo interior, el Ruach, está siendo construido por nosotros hoy día. Y yo le exhorto a que usted lo construya cada día. El tercer Mishkan es la Torá, es la Biblia, mis amados. Es el Mishkan escrito. El Mishkan escrito. Este tercer Mishkan, la Torá escrita, también es otro tabernáculo, es otro templo que usted tiene, para que aprendamos de lo que le sucedió a otros Yehudí, a otros creyentes como nosotros. En la Torá podemos leer y releer hasta que lo sepamos de memoria. Es por eso que cada año, mis amados, se lee el ciclo de la Torá, hay lecturas bíblicas, hay charlas, es para que usted la aprenda, para que la memorice, para que la internalice, para que la declare, para que la medite y para que la haga definitivamente. En la Torá podemos leer, releer los principios bíblicos, los conceptos que debemos aprender para tener una vida exitosa, lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y cómo lo hicieron otros también para poder aprender de ellos y también evitar de lo malo que hicieron también los demás. Por ejemplo, como Sansón. Podremos matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Es decir, podemos hacer lo que tenemos que hacer porque esa es la voluntad de Hashem. No importa lo difícil o lo imposible que sea. Eso es lo que estoy diciendo. La clave está en incorporar la Torá a nuestra vida. Si aprendo algo, debo incorporarlo a mi vida. Si aprendo de oración, tengo que orar. Si aprendo a cómo dar y por qué dar y cuánto dar y a quién dar, tengo que dar. Si me enseñas qué es el amor, tengo que amar. Si me enseñas qué es el respeto, la ética, tengo que vivir de esa manera. No a leerla solamente, que es lo que estamos haciendo toda nuestra vida. Dios no nos dejó la Biblia para que nos entretengamos, mis amados.
Como quien mira una película, mira un video o un partido de fútbol y luego no ganó nada con ello. Al contrario, mis amados, solo perdió el tiempo. El Eterno nos legó la Biblia para que aprendamos de Él, para que incorporemos las millones de enseñanzas que éste tiene a nuestra vida diaria, para saber qué tenemos que hacer aquí en esta tierra. Y eso debe hacerse una a una cada día, como dice el libro de Isaías, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. La Biblia es un arte, es como el arte de una guerra, como en el caso de Sansón. Es como ganar amigos e influenciar en las personas. Y también es como lograr la felicidad. La Biblia habla de todos esos temas que Él quiere que usted lo descubra y lo aprenda y lo experimente en su vida. Si usted tiene un problema financiero, para dar un ejemplo, hay por lo menos 4 reglas que están en la Biblia que si usted las sigue, tendrá éxito en todo lo que usted haga. Y si es su voluntad, si es su voluntad. Si no las sigue, siempre, mis amados, tendrá este tipo de problemas recurrentes cada día. No importa su inteligencia, no importa su preparación, ni sus oportunidades. Eso es la Biblia. Permítame ya ir concluyendo y presentarle el último Mizcán, y es el Mizcán que yo le llamo el Mizcán de excelencia. Póngame mucha atención, que es una piedra de tropiezo para mucha gente. El Mizcán por excelencia es Yeshua, mis amados. Es el Mizcán por excelencia. Tenemos un Mizcán exterior, nuestra congregación. Tenemos un Mizcán interior, que es el Ruach dentro nuestro. Tenemos el Mizcán escrito, que es la Torá. Pero tenemos el Mizcán por excelencia, nuestro, que es Yeshua. Yeshua está colocado dentro de usted. Cuando usted lo recibió como Adón, como Señor, como Shua, como su Salvador, por medio del Ruach Kodesh, Él habita dentro de usted. Desafortunadamente no sabemos cómo hacer para que Yeshua se mueva en nosotros y por nosotros. Y por eso no tenemos ni siquiera el 1% del éxito que en todos los sentidos que Dios quiere darnos en todos los sentidos de nuestra vida. Por no saber cómo hacer para que Yeshua se mueva y se desenvuelva en nosotros. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14, que los que son hijos de Hashem son los que son guiados por el Espíritu. Si somos tentados por algo o por alguien, Yeshua ya fue tentado. Solo debemos pedirle a Él que combata nuestra tentación dentro de nosotros. Si queremos ver el reino de los cielos, el Malhut Hashamaim, dentro nuestro, tenemos que pedírselo en oración a Hashem, en el nombre de Yeshua, y comenzaremos a reinar aquí en la tierra, antes de que comience el milenio, y como preparación para Él. Si deseamos saber cómo Él desea que seamos, leamos lo que dice Mateo 5. Mateo 5 dice, felices los humildes de Ruach, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, la humildad debemos pedírsela y la recibiremos. Si tuviéramos humildad, comprenderíamos muchísimo mejor la palabra de lo que hacemos. Es el orgullo lo que nos impide reconocer muchas cosas que están allí para nuestra enseñanza. La Biblia dice, felices los que lloran porque están consolados. Jesús está dentro de nosotros para consolarnos, mis amados. Le pediremos alguna vez, mis amados, al Padre que Él nos consuele de todo lo que nos aqueja. Le pediremos la verdadera razón por la cual estamos llorando. Quizás el Eterno nos quiere decir algo y eso nos hace llorar, pero no entendemos ni preguntamos el por qué. La Biblia dice también ahí en Mateo 5, felices los mansos. Hashem desea hijos mansos y tranquilos.
no nerviosos, no preocupados, no angustiados, no desesperados, no ocupados. Debemos parar en nuestra carrera diaria, mis amados, de esta vorágine que el mundo nos ha traído y descansar en él. Y pedir en oración que nos haga mansos para poder correr más rápido. Mateo 5, 17 al 20 dice que debemos cumplir todos los mandamientos que Él nos ha dado, que no vino a abolirlos. Por esa razón debemos estudiarlos. Mis amados, Yeshua desea orar desde dentro de nosotros, dentro nuestro, al Padre. Él es el sumo sacerdote del templo espiritual en los cielos y desea orar por nosotros y desde nosotros. Es nuestro ego el que se lo impide con nuestra mente, porque no entendemos que somos un templo. Él siempre está activo, siempre adelante, siempre ordenando, en control total de todo. Mis amados, hoy yo le pido que le dé el control de su vida a Yeshua, que es el templo por excelencia. Yeshua vino a enseñarnos una regla suprema de eficiencia espiritual. Que donde está nuestro corazón, Él nos enseñó, allí estará nuestro tesoro. En otras palabras, que lo que ansiamos, lo que deseamos, ojo aquí, usted tiene que saber que usted está deseando. Porque lo que usted desea, eso lo tendrá. Si ansiamos dinero, si ansiamos poder, si estamos detrás de la fama o del placer, eso es lo que tendremos. A costa de quizás de nuestra salvación y a costa, sin duda, de la amistad con el Eterno, que es el bien más alto, que es la bendición más grande que usted puede recibir y que usted puede lograr en su vida. Mateo 5:17 habla de cumplir esos mandamientos, por tanto que debe cumplirlos. Termino con esto. Yeshua, por último, nos enseñó a orar. Nos enseñó a orar al Padre y bendiciendo su santo nombre. Nos enseñó a someternos a su voluntad y no la nuestra, que no sabe lo que quiere ni lo que hace. Si hacemos esto, mis amados, tendremos que comer, que es lo que Él nos preocupa. Tendremos suplidas todas nuestras necesidades. Él nos enseñó, mis amados, a perdonar. Él nos enseñó a perdonar, a no tomarle en cuenta lo que nos hicieron mal. Qué difícil es eso. Mis amados, ¿será porque queremos hacerlo con nuestra carne? Que es tan débil. Yeshua está dentro nuestro para perdonar a nuestros enemigos y sacar toda tiniebla de nuestro corazón. Él, como el tabernáculo principal, fundamental, por excelencia, mis amados, quiere manifestarse a través de ti. ¿Quiere saber cómo conseguir mayor amplitud espiritual? ¿Le gustaría conocer la verdad acerca del pacto renovado, que es la Torá dentro de ti? No la Torá abolida, no, la Torá dentro de ti. ¿Quiere entender el significado de ser un verdadero hijo del Eterno? Quizás quiere ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo, alcanzar el éxito financiero, encontrar la paz, el orden en su vida. Es estando, mis amados, en el tema que hemos hablado, la creación como templo. Ya que estando en el templo, en el Mishkan, estando bajo el talit del Eterno, estamos bajo su presencia, estamos bajo su dominio y bajo su señorío. Mis amados, quiero dejarlo hasta aquí. Le doy las gracias a todos, de verdad, por el tiempo y los bendecimos ampliamente a todos ustedes. Bendiciones.